Hola, te doy la bienvenida a mi clase como siempre. Soy la profesora Ferrero de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad te invito a escuchar conceptos sobre helmintos, un grupo de parásitos muy importante que desarrollamos dentro de la parasitología médica. ¿Qué características generales tienen los helmintos? Los helmintos son gusanos o vermes y son metazoarios. Este concepto ya lo desarrollamos cuando vimos el tema artrópodos, pero acá te dejo el concepto para recordarlo. Los metazoarios son seres vivos pluricelulares móviles, heterótrofos, constituidos por células eucariotas diferenciadas y agrupadas en tejidos. Comprenden la totalidad de los animales y están representados en el reino Animalia o Metazoa. En otras palabras, los metazoarios son los animales. Y dentro de los helmintos tenemos dos grandes grupos de helmintos. Tenemos, por un lado, los platelmintos o gusanos chatos, con ese aspecto de cinta, y los nematelmintos o gusanos cilíndricos. Así los recibimos en el laboratorio, en el museo de nuestra cátedra te lo podríamos mostrar, y es fácilmente distinguible la diferencia entre uno y otro. En esto se puede percibir este gusano en forma de cinta, gusanos grandes, bien macroscópicos, a diferencia de estos que son cilíndricos, inclusive se lo ve con un cuerpo más rígidos. Estos gusanos parásitos no tienen aparato ni respiratorio ni circulatorio, pues no los necesitan. El aparato digestivo y nervioso puede estar presente o no, o ser rudimentario, pero lo que tienen en común es que tienen sus aparatos reproductores muy desarrollados. Los parásitos gusanos viven para reproducirse. ¿Y cómo se clasifican? A los helmintos los clasificamos en platelmintos y nematelmintos, como te dije hace un rato, según tengan el cuerpo achatado o cilíndrico. Los platelmintos a su vez se dividen en cestodes y trematodes según las divisiones del cuerpo. Los cestodes son gusanos chatos con el cuerpo dividido y los trematodes son gusanos chatos con el cuerpo indiviso, sin divisiones. En cuanto a los nematelmintos, no hacemos una clasificación muy minuciosa en medicina, solamente decimos que los nematelmintos también son nematodes, es decir, son sinónimos. Puedo usar cualquiera de ambos términos. Puedo decir nematelmintos o puedo decir nematodes. A su vez, en la clasificación de los cestodes, incluimos a los ciclofilideos y a los pseudofilideos. Esta clasificación se da según qué estructuras tienen o qué estructuras poseen en sus cabezas como órganos de fijación a los tegumentos o a las mucosas donde parasitan. Los ciclofilideos tienen como estructuras de fijación a las ventosas y los pseudofilideos tienen unas estructuras particulares que se llaman bótrides. Y los trematodes se clasifican en distomidios y esquistosomidios. Otra diferencia entre platelmintos y nematelmintos, además de ser achatados y cilíndricos, es en cuanto a su forma de reproducirse o en cuanto a sus aparatos reproductores. La mayoría de los platelmintos son hermafroditas. Esto significa que los ejemplares adultos, los parásitos adultos, tienen en un mismo ejemplar los dos aparatos reproductores, el femenino y el masculino, mientras que los nematelmintos son de sexos separados, es decir, en sus formas adultas existen adultos machos y adultos hembras. Dentro de los platelmintos existe una excepción que son los esquistosomidios. Estos, aunque sean platelmintos, no son hermafroditas, sino que son de sexo separado, existen machos y hembras. ¿Y cómo evolucionan los helmintos? Lo hacen a lo largo del ciclo biológico lo mismo que hacían los protozoarios o que hacen los protozoarios, y estos ciclos biológicos pueden ser directo o indirecto con el mismo concepto que venimos manejando hasta ahora. Un ciclo biológico directo es aquel que todo el ciclo se cumple en un solo hospedador y ese hospedador se llama hospedador único,
y un ciclo biológico indirecto necesita dos o más hospedadores para completar el ciclo, un hospedador definitivo y otro hospedador intermediario. Y entonces los helmintos, ¿cuáles son las formas o estadios evolutivos de los helmintos por los que va pasando dentro del ciclo biológico? Los helmintos tienen huevos, que ese huevo es embrionado. El huevo se puede embrionar dentro del hospedador y eliminarse entonces ya embrionado, o puede embrionarse en el medio ambiente dependiendo del helminto del que hablemos. Ese huevo con el embrión luego evoluciona al otro estadio que se llama larva. Según el helminto puede haber solo un estadio larval o puede haber varios estadios larvales, más de una larva. La última larva luego se transforma en adulto y el adulto es el que coloca el huevo. Y así se completa el circuito. En un ciclo biológico directo, todo este circuito se cumple en un único hospedador. Ahora, en un ciclo biológico indirecto, ¿cómo sabemos cuál es el hospedador definitivo y cuál el intermediario? Nosotros cuando estudiamos los protozoarios habíamos hablado de un concepto, de que el hospedador definitivo era en donde el parásito hacía la reproducción sexual o asexual en el intermediario. Ese concepto no es aplicable a los helmintos porque no existe la reproducción asexual dentro de los helmintos, simplemente porque son animales. Los animales no tienen reproducciones asexuales. Entonces acá introducimos un nuevo concepto para hospedador definitivo e intermediario. El hospedador definitivo de un helminto es aquel que alberga al parásito adulto y el hospedador intermediario es el que alberga a la larva del parásito. Y acá te voy a dar una pista de un concepto general. Si el hospedador definitivo alberga al adulto y el adulto permanece en este hospedador, el elemento infectante para el hospedador definitivo siempre es la larva, es decir, el estadio previo. Para que desarrolle el adulto tiene que haber entrado a ese hospedador definitivo el estadio previo que es la larva. Y para que en el hospedador intermediario desarrolle la larva, tiene que haber entrado a ese hospedador el estadio previo que es el huevo. Entonces, para el hospedador intermediario, siempre el elemento infectante es el huevo. Para el hospedador definitivo, siempre el elemento infectante es la larva. Esto como concepto general, luego aplicable a cada parásito. Estos parásitos ejercen ciertas acciones que resultan perjudiciales para el hospedador. A eso le llamamos acciones patógenas, que la ejerce el parásito. No confundir acciones patógenas con patogenia o histopatología. La acción patógena es lo que ejerce el parásito en el lugar. La histopatología es la respuesta, es la consecuencia a esa acción patógena. Y estas acciones patógenas pueden ser acción mecánica, es decir, el parásito ocupa un lugar y la respuesta o la histopatología va a ser la obstrucción. Pueden ejercer acción traumática lesionando las mucosas, por ejemplo, induciendo como respuesta histopatológica un cuadro, por ejemplo, inflamatorio. También los parásitos pueden ejercer acción expoliatriz, que esto quiere decir competencia por nutrientes. Si son parásitos, se nutren a expensas del hospedador. Y esto trae como consecuencia carencias nutricionales para el hospedador. Por ejemplo, pueden competir por oxígeno, por hierro, por glucosa, por ácido fólico. Y eso traerá las carencias nutricionales. Y a la vez pueden ejercer acción tóxica por los metabolitos, produciendo, por ejemplo, cuadros febriles, y acción alérgica, desencadenando o induciendo respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Esas son las acciones patógenas en general, después cada parásito tendrá su acción patógena en particular. ¿Y qué enfermedades pueden producir los helmintos? Los helmintos pueden producir histoparasitosis para aquellos parásitos que se alojan en distintos tejidos y pueden producir también enteroparasitosis. Las enteroparasitosis ya las habíamos visto como conceptos generales cuando vimos las enteroparasitosis producidas por protozoarios. Acá te recuerdo algunos conceptos.
Los parásitos intestinales son más comunes en países en desarrollo, donde el 40 al 90% de los habitantes están infectados. Los más afectados son los niños, especialmente los malnutridos. Son enfermedades cosmopolitas, en general benignas, pero al estar ligadas a desórdenes nutritivos pueden adquirir gravedad. En nuestro medio, las enteroparasitosis mantienen similar prevalencia desde hace 60 años. Y como te decías, pueden ser producidas por protozoarios y por helmintos, y son enfermedades asociadas a la pobreza, a la falta de acceso a infraestructura, fundamentalmente a la falta de acceso al agua potable. Eso los hace vulnerables y predisponentes a generar y a padecer las enteroparasitosis. Entonces, dentro de esta clasificación que te mostré al principio, te voy a empezar a contar sobre este grupo, los helmintos, platelmintos, cestodes, ciclofilideos. Recuerda bien esta clasificación porque esta clasificación es la que usamos reemplazando en general a la taxonomía. Entonces vamos a empezar a ver el ciclo de los cestodos o cestodes o llamadas tenias y las enfermedades que producen. Entonces, los cestodes son helmintos, platelmintos de cuerpo segmentado y hermafroditas y evolucionan pasando por todos estos estadios evolutivos. ¿Cuáles son? Son los que yo te mostraba en la placa inicial general. Huevos, que en este caso son embrionados con una estructura particular que ya la vamos a describir. Dentro de ese huevo crece, evoluciona el embrión que se llama hexacanto porque posee 6 ganchos o 3 pares que dentro del huevo se los esquematiza haciendo esos 3 pares de rayitas que representan al embrión hexacanto. Ese embrión hexacanto, cuando sale del huevo, expone esos ganchos y se lo llama oncósfera, ¿sí? Es un embrión bien redondeado, que luego en su hospedador adecuado se va a transformar en una larva. Las larvas de los cestodes son larvas muy particulares. Primero, no son larvas migratorias, no son larvas que se mueven, que migran, que se desplazan. La mayoría de las larvas del resto de los helmintos tienen la particularidad de moverse, de migrar y de invadir, salvo estas larvas. Estas larvas llegan a un lugar y se enquistan, son larvas tisulares y quísticas, y reciben el nombre de larvas cisticercoides. Este embrión, que es una gran cabeza, cuando se enquista, mete la cabeza para adentro, se dice que la invagina y se enquista. Luego esa larva se transforma en el parásito adulto, que al parásito adulto se lo denomina tenias, y lo que hace es desenvaginar esa cabeza, sacar la cabeza para afuera y empezar a generar el parásito adulto. Esto es como evolución general de los cestodes, ya veremos luego en particular. ¿Y cuáles son los cestodes? Tenemos todo este grupo de cestodes. Tenia solium, Tenia saginata, Hymenelepis nana y diminuta, Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum y Diphyllobothrium latum. Todos estos son platelmintos cestodes, es decir, con su cuerpo dividido. Este grupo, todos estos son ciclofilideos, es decir, que en su cabeza tienen ventosas, y a estos son los que llamamos teniados. Teniados quiere decir que son distintos tipos de tenias, excepto el Diphyllobothrium latum, que es un pseudofilideo, pues en su cabeza no tiene ventosas, sino que tiene otra estructura denominada bótride. Entonces, ¿qué son las teniasis? Son enteroparasitosis, es decir, infección intestinal, causadas por las formas adultas de cestodes, tenias, en el ser humano, único hospedador definitivo. En la mayoría de los casos, la infección no presenta síntomas. En los casos graves o crónicos, los síntomas pueden incluir dolor de vientre, pérdida de apetito, pérdida de peso y malestar estomacal. Es posible ver fragmentos de tenias cuando pasan por el ano y en las heces. La teniasis se adquiere por la ingesta de carne de vaca o cerdo poco cocidas y con presencia de larvas de estas tenias. Las condiciones sanitarias adecuadas y la cocción de la carne a una temperatura segura pueden ayudar a prevenir la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar o cómo te propongo desarrollar el contenido de teniasis?
como lo hago siempre, desde lo biológico hacia lo patológico y epidemiológico. Vamos a ver los agentes etiológicos, su taxonomía, la morfología de sus estadios evolutivos y el ciclo biológico, luego la acción patógena que ejerce el parásito, los daños patológicos que resultan de esa acción patógena y las manifestaciones clínicas en que se traduce la patogenia. Luego veremos los factores epidemiológicos favorecedores para que exista la teniasis y cuáles son las medidas de prevención. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos de teniasis? Esta es la taxonomía propuesta por la bibliografía, pero podemos decir de otra forma. Podemos decir que las tenias son helmintos, platelmintos, cestodes, ciclofilideos, tenia, saginata y tenia solium. Género y especie siempre lo mencionamos. Y fíjate que acá yo lo que te propongo es la clasificación inicial del cuadro que te presenté previamente. En cuanto a la morfología, tiene una estructura muy particular y difícil de confundir. Las tenias tienen una cabeza relativamente pequeña, en realidad muy pequeña comparándola con el cuerpo. Es un gusano cintado muy largo. Se ve que es en forma de cinta y se ve claramente cómo está segmentado, formado por distintos segmentos o anillos. ¿Cómo se llaman cada una de las estructuras que estamos viendo? Esa cabeza se llama escolex, es muy pequeña. Para poder dimensionarla y darte cuenta de cuán pequeña es, podemos decir que es del tamaño de la cabeza de un alfiler. De esa cabeza nace un cuello y ese cuello, que ahí se ve pequeño, a partir de ese cuello empieza a crecer el resto del cuerpo, ¿sí? Cuando el individuo se infecta, que se infecta con la larva, que la larva es el escoles y el cuello, de ese cuello empieza a crecer de a poco todo el largo del gusano. Todo el cuerpo del gusano se llama estróbila y cada uno de los segmentos, que acá también se ve, se llaman anillo o proglótide. Y tienen distintas características las proglótides que están pegaditas al cuello, las que están más o menos en el medio del gusano y las distales o las que están al final del gusano. Las proglótides pegadas al cuello son inmaduras, las de la porción del medio son maduras y las distales o las del extremo son grávidas. Se les dice maduras o inmaduras según la madurez de sus aparatos reproductores. Cada proglótide es una unidad reproductora independiente. En cada proglótide existe un aparato reproductor femenino y uno masculino. Cuando uno habla de que es hermafrodita, pues cada proglótide es hermafrodita. Entonces, en las proglótides inmaduras aún no maduraron los aparatos reproductores. En las proglótides maduras ya están maduros los aparatos reproductores. Podemos ver y distinguir el aparato reproductor femenino y el masculino. Y en las grávidas ya se produjo la fecundación, ya se produjo la reproducción y fecundación de los aparatos reproductores con la acumulación de huevos. Entonces se llama proglótide grávida a la proglótide que está repleta de huevos. Existen diferencias morfológicas entre ambas tenias. Por ejemplo, en cuanto al largo, ambas miden metros, y acá no hay error. Miden metros, de 3 a 4 metros la solium, de 6 a 10 metros la saginata. La cabeza o escolex en la solium es globuloso, como si fuera más redondo, armado con 2 coronas de gancho y de 1 milímetro de diámetro. Tiene un rostelo que es retráctil de donde entran y salen los ganchos. El de la saginata no es tan globuloso, es más tetragonal, es inerme, inerme quiere decir sin gancho, es decir, no está armado y es apenas un poquito más grande. La estróbila, es decir, todo el cuerpo, posee poros genitales alternados regularmente a lo largo del cuerpo, mientras que en la saginata están alternados irregularmente.
Las proglótides o anillos grávidos tienen ramificaciones uterinas gruesas, escasas y dendríticas en la Taenia solium, y en la saginata las ramificaciones son finas, numerosas y dicotómicas. Y en la eliminación de los anillos grávidos, en el caso de la solium los elimina en cadena sin forzar el esfínter anal, y en la saginata se elimina de a uno por vez forzando el esfínter. ¿Y qué diferencia tienen los huevos de ambas tenias? Pues no hay diferencia, son exactamente iguales, absolutamente indistinguibles. Entonces, si yo te muestro estas imágenes, te darás cuenta que estamos hablando de los escoles. ¿Sí? Este es el escoles de Taenia solium, se distingue porque es más redondo o globuloso y sobre todo por el rostelo. Este es el rostelo con la corona de gancho. Este rostelo es retráctil, es decir, que se esconde y vuelve a aparecer según las necesidades de la tenia y tiene la ventosa para adherirse a la mucosa. En cambio, el de Taenia saginata es más tetragonal y tiene sus ventosas sin la corona de ganchos, o sea, es inerme. Y esta es una maqueta o esquema para mostrarte cómo son las proglótides maduras. En la proglótide madura, que yo te decía que es una unidad funcional, están el aparato reproductor masculino, representado por los testículos y el conducto deferente, y el aparato reproductor femenino con los ovarios y el útero. Fíjate que ahí el útero es como si fuera una bolsita. Luego de la fecundación de la fecundación y la reproducción, ese útero se acumula de huevos y empieza a emitir ramificaciones para acumular los huevos y ya se pierde toda la estructura existente y ahora la proglótide se transforma en un gran útero lleno de ramas, ¿sí? Entonces es un útero repleto de ramificaciones, repleto de huevos. Y así se ven al microscopio. Estas proglótides grávidas pueden contener hasta 80.000 huevos. Esta es Taenia solium, fíjate, son ramificaciones más gruesas, son escasas comparadas con las otras y son dendríticas, ¿sí? Que se abren como dedos. En cambio, la de Taenia saginata son numerosas, son más delgadas y dicotómicas, que se abren de dos en dos como si fueran ramas. Estos son los huevos y siempre que hablemos de huevos ponemos huevos de Taenia sp, no puedo poner huevo de Taenia saginata porque son indistinguibles, miden de 30 a 40 micras. Estos son los que se observan en el examen coproparasitológico y vistos más de cerca tienen esta morfología así particular, la doble membrana externa, membrana interna, y dentro el embrión hexacanto con los 3 pares de ganchos, ¿sí? Lo que se ve entre la membrana externa y la interna, que en el dibujito se ve mejor, es lo que denominamos corona radiada. ¿Cómo hacen el ciclo biológico las tenias? Este es el ciclo biológico de Taenia saginata, donde el hospedador definitivo es el ser humano y el hospedador intermediario es el ganado bovino. Si en este mismo ciclo cambio de hospedador intermediario, en lugar de el ganado bovino pongo el ganado porcino, se transforma en el ciclo biológico de Taenia solium y podemos hacer los dos ciclos en uno mismo. En este ciclo, el ser humano, que es el hospedador definitivo, tiene en su intestino el parásito adulto que va a eliminar las proglótides. Si es la Taenia solium, lo hará en cadena; si es la Taenia saginata, lo hará de a una proglótide. Esas proglótides tienen que caer al medio ambiente para liberar los huevos y contaminar las pasturas que van a consumir los animales. Ese huevo ingresa al animal, libera el embrión hexacanto, el embrión hexacanto migra o perfora la pared intestinal, migra y va a enquistarse en el músculo, en la carne del animal. ¿Sí? Tenemos los cisticercos en el músculo del animal. Y entonces ahora vamos a tener la carne del animal contaminada con los cisticercos, y ese cisticerco en la carne puede ser ingerido por el ser humano cuando consuma la carne, ya sea de vaca o de cerdo, mal cocida. Entonces, también podemos mencionar las diferencias biológicas entre ambas tenias. El hospedador intermediario
Parasolium es cerdo, Parasaginata es bovino, y esta larva que en forma general yo te mencioné como cisticerco, para el Taenia solium es el Cysticercus celulose, que se enquista en la carne de cerdo, y para Taenia saginata es el Cysticercus bovis, que se enquista en la carne de vaca. Después de 2 a 3 meses de infectarse, la persona comienza a eliminar proglótides con huevos, es decir, después que se infecta comiendo la carne cruda mal cocida, después recién de 2 a 3 meses de infectarse empieza a encontrar proglótides o en la cama o en el baño. Entonces, acá podemos marcar cuál es la vía de infección, cuál es el mecanismo de infección y el elemento infectante, es decir, de qué forma se adquiere la teniasis. El mecanismo de infección lo llamamos carnivorismo. El carnivorismo es la ingesta de carne cruda o mal cocida, ya sea de vaca, ya sea de cerdo, que contiene la larva enquistada viable. La vía de infección, por supuesto, es digestiva, y el elemento infectante, las larvas viables Cysticercus celulose y Cysticercus bovis, según sea Parathenia solium o Parathenia saginata. Y una vez infectado el ser humano, ¿qué acción patógena ejercen las tenias en el intestino, en su localización final? Las acciones que ejerce son expoliatriz, porque se nutren del quimo intestinal, no perforan la mucosa, no llegan a la circulación, no succionan sangre, simplemente se nutren del quimo y compiten en cierta medida por los nutrientes. Existe también una acción traumática ejercida por las ventosas del escoles y por los ganchos del escoles sobre la mucosa intestinal, pero pensar que esa acción la ejerce una cabecita del tamaño de una cabeza de alfiler. Entonces, ¿cuánto daño podrá ejercer una cabeza tan pequeña en una gran superficie como lo es la superficie del intestino delgado? También ejercen acción tóxica por los metabolitos. En cuanto a la fisiopatogenia, hay muy escasa respuesta inflamatoria sin alteraciones sustanciales en la mucosa intestinal. En cuanto a la clínica, la mayoría son asintomáticos, pero puede haber decaimiento, somnolencia, dolor epigástrico, diarrea o constipación, pérdida de peso, bulimia o anorexia, trastornos psicosomáticos, y la anemia y la eosinofilia son raras, es decir, no hay que tenerlas en cuenta. Esta clínica, que es producida por lo que se conoce en el campo como la lombriz solitaria, así se conoce a la teniasis, la mayoría de las veces son asintomáticos y en realidad se presenta en forma sintomática mientras este gusano va creciendo. Desde que el individuo se infecta comiendo su bife crudo hasta que eliminó su primer proglótide pasaron 2 o 3 meses. En ese tiempo el individuo permanece asintomático. Los síntomas aparecen cuando el individuo se sabe parasitado. Entonces, ¿cómo asume la parasitación? ¿Cómo se enfrenta a esa infección? Según cómo lo enfrente el paciente, serán los síntomas que se van a presentar. Por eso se habla de trastornos de naturaleza psicosomática. Y por eso la posibilidad de que se presenten síntomas opuestos, síntomas encontrados, diarrea o constipación, bulimia o anorexia. Depende de la forma en que el individuo enfrente la parasitación. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la teniasis es una infección cosmopolita, pero asociada a la cultura culinaria de las etnias. La infección en el ser humano se da por la ingestión de carnes crudas mal cocidas, la inadecuada eliminación de excretas humanas, fundamentalmente la defecación al aire libre del hombre de campo, permite la diseminación de huevos de tenias libres o dentro de proglótides en el suelo y el pasto. Los huevos permanecen viables en condiciones de humedad y es importante aclarar que la desecación los destruye. Entonces, sabiendo cómo se adquiere la teniasis, ¿cuáles serán las medidas de profilaxis adecuada? Y acá te recuerdo la importancia de hacer siempre la relación entre la profilaxis con los mecanismos de infección. Entonces, para la profilaxis de teniasis,
lo fundamental es cocinar bien las carnes, en este caso de cerdo y de vaca, la correcta eliminación de excretas, no defecar al aire libre. Recordemos que los animales se infectan porque el ser humano infectado contamina el medio ambiente. ¿Sí? La contaminación ambiental es exclusiva responsabilidad del ser humano. El tratamiento de los portadores, precisamente para evitar esa contaminación ambiental, la inspección veterinaria del ganado para asegurarnos que no tengan quistes en sus carnes y el control bromatológico de la carne para consumo humano. Entonces, ¿qué sucede si nos traen un frasco, que evidentemente es una tenia, un paciente nos trae una tenia o obtuvimos una tenia? ¿Eso que recibimos es una tenia saginata o es una tenia solium? Sabemos que es una tenia, pero ¿es saginata o es solium? ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? ¿Cómo sabemos si es solium o saginata? Y para el diagnóstico diferencial nos sirve la identificación de las proglótides grávidas con las características de las ramificaciones uterinas. Si observamos este tipo de ramificaciones uterinas, estamos en presencia de una tenia solium, porque son, como vimos recién, ramificaciones escasas, gruesas y dendríticas, mientras que si observamos esto, estamos en presencia de una tenia saginata, porque las ramificaciones son numerosas, delgadas y dicotómicas. Pero, ¿será importante hacer este diagnóstico diferencial? ¿Será importante para el paciente saber si tiene saginata o solium? Y la respuesta es sí, por el riesgo de una complicación que una de esas dos tenias contrae, o conlleva, mejor dicho, que es el riesgo de cisticercosis. La infección por tenia solium tiene como complicación importante el riesgo de cisticercosis, mientras que la infección por tenia saginata no conlleva este riesgo. Entonces, en la cisticercosis, el ser humano se comporta como hospedador intermediario accidental de tenia solium. ¿Cómo es esto? En el ciclo biológico habitual de tenia solium, que ya te lo conté, el hospedador definitivo es el hombre, que elimina los proglótides con huevos. Los cerdos ingieren esos huevos y desarrollan la cisticercosis porcina, es decir, los cisticercos en la carne del cerdo. El hombre vuelve a comer esa carne cruda, infectada y desarrolla la teniasis. Y este es el ciclo habitual. Pero ¿qué sucede si esos huevos que elimina el hombre, en lugar de ser ingeridos por el cerdo, contaminan alimentos del ser humano e infectan a otro ser humano o al mismo que está infectado con la tenia? Esos huevos, con el embrión hexacanto, liberan en el tubo digestivo el embrión hexacanto que perfora la pared intestinal y se disemina enquistándose en ojo, en cerebro, en pulmones, en músculo, desencadenando lo que se llama la cisticercosis humana, dando un cuadro muy grave que es la neurocisticercosis. En esta placa podemos ver un poco más gráficamente cómo el circuito dado por las flechas de color rosado es el circuito de la teniasis, donde el hombre sufre teniasis porque tiene la tenia solium en el intestino. Y el cerdo en ese ciclo biológico sufre la cisticercosis. Si esos huevos que contaminan el ambiente, en lugar de contaminar al cerdo, contaminan alimentos humanos, el individuo también puede sufrir cisticercosis. Entonces, la cisticercosis no es una enteroparasitosis, es una histoparasitosis que se adquiere por fecalismo, es decir, la ingesta de verduras y frutas crudas mal lavadas y agua contaminadas con materia fecal humana, y también por autoinfección, donde el elemento infectante es el huevo de tenia solium. Y en el concepto, según nuestra bibliografía, dice que la cisticercosis es la infección producida por el enquistamiento de la larva Cisticercus celulose, principalmente en tejido celular subcutáneo, muscular, ojo y sistema nervioso central. Este concepto o esta definición puede prestarse a confusión y hacer pensar que el hombre o el ser humano adquiere cisticercosis por la ingestión de la larva. Lo que dice esta definición
es que el proceso infeccioso se da por el enquistamiento de la larva. Entonces, la larva es la etapa o el estado infeccioso del parásito. El estado infectante del parásito es el huevo. Entonces, para, digamos, no confundirnos tanto con la definición, a lo mejor para aclarar esta definición, podríamos agregar que después de ser ingeridos los huevos de Taenia solium, la infección es producida por el enquistamiento de la larva. Esta simple frase puede aclarar el concepto de cisticercosis. Entonces, para resumir, ¿cómo se adquiere la cisticercosis? Por estos mecanismos, fecalismo y autoinfección, que es el ciclo ano-mano-boca, la vía de infección es la digestiva y el elemento infectante es el huevo de Taenia solium. Esta larva enquistada ejerce una acción mecánica y tóxica al enquistarse en los tejidos, como cisticercus, que induce una marcada respuesta inflamatoria alrededor de la larva, formando un granuloma. Esta larva es longeva, es decir, el granuloma tarda mucho tiempo en matar la larva. Permanece viable por varios años hasta que se calcifica. Y la clínica dependerá de la localización, según sea en el tejido celular subcutáneo, que es la localización más benigna, en el sistema nervioso central, produciendo la presentación más grave, que es la neurocisticercosis, y también la localización en ojos suele ser grave. Entonces, la cisticercosis humana también se puede dar a nivel ocular, subcutáneo en la lengua, y la cisticercosis porcina, que es bastante habitual, donde se puede ver en cortes de carne, en vísceras, que inclusive algunos ya se ven calcificados, y hasta en el animal vivo. Como te decía, la presentación más grave en el ser humano es la neurocisticercosis, que puede presentarse con epilepsia. El diagnóstico de la cisticercosis se puede hacer por biopsia si la lesión se da en tejidos accesibles donde se ve el cisticercus, diagnóstico por imágenes, por ejemplo la neurocisticercosis según las distintas localizaciones, y luego se confirma por serología. En cuanto a la epidemiología, es endémica de América Latina, África y Asia, y a nivel global es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central. Las prácticas de riego son la defecación al aire libre del hombre de campo o la inadecuada eliminación de excretas, y el principal factor de riesgo para la infección es la convivencia con un individuo portador de Taenia solium. Y la otra enteroparasitosis producida por otro teñado es la himenolepiasis. Esta es una enteroparasitosis, o sea, una infección intestinal causada por los cestodes Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta. La infección producida por Hymenolepis nana es la más frecuente de las teniasis humanas, siendo un parásito teñado de ciclo biológico directo. Afecta principalmente a niños, presentándose con un cuadro clínico digestivo. La parasitación del ser humano por diminuta, que es un parásito teñado de roedores, es poco frecuente. Se da accidentalmente al ingerir artrópodos, que son las pulgas de las ratas, que contienen la larva del parásito. En este caso, el ser humano se comporta como un hospedador definitivo accidental. En el desarrollo de los contenidos de himenolepiasis, haremos lo mismo, iremos desde lo etiológico pasando por lo patológico hacia lo epidemiológico, y recordar que siempre que hablemos de himenolepiasis, lo estamos haciendo de la himenolepiasis producida por Hymenolepis nana. Dijimos que estos son los agentes etiológicos. ¿Cómo se clasifican los agentes etiológicos? Son helmintos, platelmintos, cestodes, ciclofilideos, igual que todas las teñas, Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta, es decir, también son teñados. Te decía que Hymenolepis diminuta tiene un ciclo biológico indirecto. El hospedador definitivo habitual son las ratas o roedores. El hospedador intermediario son los artrópodos, las pulgas de la rata, y el hospedador definitivo accidental es el ser humano. La himenolepiasis por diminuta es absolutamente accidental y poco frecuente, mientras que la himenolepiasis por nana es más frecuente, tiene un ciclo biológico directo, el único hospedador es el ser humano, y a esta nos vamos a referir.
En cuanto a las estructuras, es un teñado muy chiquito, mide de 8 a 25 milímetros, es decir, menos de 3 centímetros. También tiene un escólex y el cuerpo se llama estróbila. Ese escólex también tiene ventosas y un rostelo con ganchos. Las proglótides son más trapezoidales y no emiten ramificaciones el útero, ¿sí? En las proglótides grávidas los huevos se van acumulando, se van apilando, se amontonan. La larva también es de tipo cisticercoide o cercociste de Menolépis es una larva que se enquista también en los tejidos, ya vamos a ver dónde, y los huevos de Menolépis también tiene doble membrana externa, membrana interna, también tiene el embrión hexacanto, pero en lugar de corona radiada tiene lo que se llaman filamentos polares que nacen desde el extremo y se dirigen hacia la zona ecuatorial del huevo. Miden entre 40 y 50 micras y estos también se encuentran en el examen coproparasitológico. El ciclo biológico de Menolépis nana es directo, el individuo infectado elimina los huevos con materia fecal y esos huevos deben contaminar el ambiente para seguir el ciclo, pueden contaminar frutas, verduras y aguas que se consumen cruda y entonces por fecalismo infectarse, pero también se puede infectar por autoinfección, ya sea externa, la autoinfección externa es el ciclo ano, mano, boca, pero también existe la autoinfección interna, es decir, que estos huevos eclosionen dentro del intestino y ese embrión se libere antes de ser eliminado el huevo. Por estos mecanismos, cualquiera de estos mecanismos, el huevo ingresa al aparato digestivo, atraviesa el estómago, acá queda en libertad el embrión que cae al intestino. Ese embrión en el intestino perfora las vellosidades y luego de 72 horas se forma la larva cisticercoides en las vellosidades de la mucosa intestinal. Acá se pueden ver esas larvas cisticercoides enquistadas, acá se ve a mayor aumento, que luego esas larvas rompen las vellosidades y vuelven a caer a la luz intestinal para transformarse en gusano adulto que demoran 19 días en madurar. Estos gusanos no son únicos, estas no son lombrices solitarias, como son chiquitos, la infección se da por muchos parásitos e inclusive la carga parasitaria, es decir, la cantidad de parásitos en el intestino, está en relación con las manifestaciones clínicas y con los daños que produce. Estos adultos luego vuelven a colocar los huevos y así continúa el ciclo. El ciclo ano-mano-boca es un ciclo frecuente en los niños, así comienza, así se da, por eso se dice que la himenolepiasis es frecuente en los niños. Entonces ese niño que está infectado se rasca la cola, los huevos quedan en sus manos y al llevarse la mano a la boca hace la autoinfección, el ciclo ano-mano-boca. Pero también puede continuarlo en otro niño, por ejemplo, compartiendo juguetes, comidas, galletitas, frutas. Por eso son frecuentes en guarderías, en jardines, en el momento en que los niños comparten la merienda. Entonces, en estos lugares, la himenolepiasis suele ser frecuente por la falta de hábitos higiénicos o porque aún no desarrollaron el hábito higiénico de lavarse las manos. Entonces, ¿cómo se adquiere la himenolepiasis? Mecanismo, vía y elemento infectante. Los mecanismos de infección, como te dije recién, son el fecalismo, la autoinfección externa por el ciclo ano-mano-boca y la autoinfección interna. La vía de infección es digestiva y el elemento infectante, huevo de Menolépis nana. ¿Qué acción patógena ejerce Menolépis nana en el intestino? Igual que las otras tenias, es expoliatriz y traumática. Allí produce escasas alteraciones de la mucosa intestinal, rara vez puede haber enteritis catarral y puede ser asintomática en adultos o presentar dolores abdominales vagos y en niños presenta dolor, diarrea, vómitos, meteorismo, pérdida de peso, cefalea y anorexia. Desde la epidemiología, la himenolepiasis es una infección cosmopolita con predominio en climas cálidos y templados, es la teniasis más frecuente relacionada a la pobreza ambiental, predomina en niños de edad escolar y preescolar relacionados con la falta de hábitos higiénicos, como ya te había comentado,
y es el cestoide más pequeño del intestino humano. Entonces, ¿qué medidas de prevención son efectivas para evitar el fecalismo y la autoinfección? Es decir, por ejemplo, evitar la himenolepiasis y la cisticercosis, que ambas se adquieren por fecalismo y autoinfección. Para ello, el lavado riguroso de manos, la correcta eliminación de excretas, evitar el ciclo ano-mano-boca, el correcto lavado de frutas y verduras que se consumen crudas y beber agua segura. Y por supuesto, siempre el tratamiento de los portadores, que son los que contaminan el ambiente. Hace algunos años la Organización Mundial de la Salud propuso una consigna que es: acabemos con la defecación al aire libre para disminuir el impacto de la contaminación y la propagación de enfermedades transmitidas por el suelo. Sucede que a veces la defecación al aire libre es la única opción, por la pobreza, por la falta de acceso a infraestructura, por individuos olvidados, con enfermedades olvidadas, por inasistencia sanitaria. No tienen otra opción más que defecar al aire libre. A veces también es la única opción para trabajadores rurales con condiciones laborales muy pobres y también desatendidos, pero otras veces la defecación al aire libre se da simplemente por irresponsabilidad. El ecoturismo está cada vez más en boga, pero eso implica ser responsable a la hora de hacer ecoturismo. Ciclistas, los que hacen running, los que hacen grandes caminatas, por ejemplo, en las sierras de Córdoba, suele verse imágenes como esta. Entonces, la responsabilidad es compartida. Mantener nuestro planeta libre de contaminación fecal humana es una responsabilidad que depende de todos y de cada uno de nosotros. Esto es todo en cuanto a los teñidos. Te agradezco que hayas escuchado mi clase, que sigas acompañándome en esto de difundir los conocimientos de la parasitología médica. Y te espero, como siempre, en otra oportunidad. Hasta pronto.